Hola a todos, bienvenidos un mes más a un vídeo de Grapap de Empapelados en el que Alfredo y yo os vamos a enseñar los libros que hemos leído en el mes de junio. Así que empezamos. Yo este mes he leído 6 libros, algunos de ellos son de mis favoritos en lo que va de año y otros no me han convencido tanto. Voy a empezar por uno de los que más me han gustado, que es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Tenía este libro en pendientes desde hace un montón y hablando con mucha gente me dijeron que era un libro maravilloso y al final me animé y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. Ha sido una experiencia muy entretenida, muy interesante, sobre todo para el que no lo conozca, pues Montero utiliza el diario de Marie Curie para hablarte de la vida de esta científica, pero según van surgiendo acontecimientos en la vida de esta mujer, ella va pues hablando y contando anécdotas de su vida y su experiencia en muchísimos temas de la vida y de actualidad, como por ejemplo el feminismo, el duelo ante la muerte, la familia, la amistad y como me ha dicho muchísima gente, es como tener una conversación con una amiga muy interesante además, como os digo, y es eso, como tomarte un café con ella. Yo se lo recomiendo muchísimo a la gente porque además en mi caso me ha aportado muchísimo optimismo y es un libro muy agradable de leer. Otro de mis favoritos ha sido El corredor de fondo, que es el libro que yo elegí para cumplir el reto del mes de junio de Empapelados, que era leerse un libro con temática LGTBI. Fue una recomendación de José, además, que se lo agradezco muchísimo, porque este libro ha pasado a ser uno de mis libros de cabecera de por vida, yo creo. Es un libro muy interesante, aprovecha la historia de un entrenador de atletismo de una universidad americana, que además tiene que acoger a un grupo de atletas que han sido expulsados de su universidad precisamente por ser homosexuales también, pues para enseñarnos la América de los años 70, sobre todo el Nueva York de las revueltas de Stonewall, y cómo a pesar de que en esa época se iba avanzando en algunas leyes y derechos, pues los protagonistas se tienen que enfrentar a una sociedad que todavía les discrimina en muchísimos aspectos. Hay una historia de amor que a mí me parece muy bonita además, pero no centra toda la historia. En realidad, pues la autora quiere mostrar cómo era la sociedad de entonces, que además hay muchísimos aspectos en los que todavía hoy desgraciadamente siguen vigentes. Un último apunte, y ya es algo que me ha llamado mucho la atención y que me ha parecido muy moderno de este libro para la época que está escrito, y es que la homosexualidad, cómo la descubren y cómo la viven sus protagonistas, está tratada sin ningún tipo de culpabilidad. Otro libro que me ha gustado mucho de este mes es La Ola. Muchos lo conoceréis porque tiene versión cinematográfica y para quien no lo conozca, pues habla básicamente de cómo la historia puede volver a repetirse. El autor lo hace a través de un hecho real, que es un ejercicio práctico que puso un profesor de historia en un instituto de Estados Unidos para que los alumnos comprendieran cómo los alemanes de la época apoyaron entonces al partido nazi. Creo que es un libro muy interesante y que tiene una lectura muy rápida y muy fácil. Además es que es cortísimo, no tiene más de 200 páginas, pero en mi caso a mí se me ha quedado corto. Sí que se habla un poco por encima de las consecuencias generales que tanto entre los alumnos como en los padres causa este ejercicio, pero no se ahonda sobre todo en las consecuencias psicológicas de algunos de estos jóvenes. No hablo de que tengan que contar pues la historia de cada uno de los alumnos, pero sí en algunos casos que me hubiera parecido bastante interesante. Otro libro que he leído este mes, además de forma conjunta con Alfredo, es El regalo de Eloy Moreno. Él ahora os contará en un rato lo que piensa de él. En mi caso, pues no me ha convencido del todo, sobre todo después de leer casi todos los libros de Eloy Moreno. Sí que está muy en la línea de su literatura, tanto en la forma de escribir como en los capítulos cortos que se leen de una forma muy amena y muy dinámica, y pues con la moralina que siempre tienen los libros de Eloy Moreno. En este caso a mí me ha parecido una historia muy manida, contada además de una forma muy poco original, y bueno, a quien le guste este tipo de libros, pues al final sí que se lo recomiendo porque, como os digo, Eloy Moreno al final escribe de una forma muy amena, la historia es bonita, pero quizá me esperaba algo más y algo más original. Y en junio me he atrevido también con el thriller, en este caso con La mujer en la ventana, que por cierto luego me he enterado que también tiene versión cinematográfica en Netflix, así que a quien le interese pues ya sabe. En este caso también he tenido un poco de altos y bajos con este libro. Es un libro muy psicológico, habla de una mujer que tiene agorafobia y no puede salir de su casa y suele espiar a los vecinos. Un día ve en unos nuevos vecinos
que sucede algo a través de la ventana y a partir de ahí, bueno, pues empieza un poco la tensión en el libro. Hay un momento en el que sí he pasado miedo, pero sinceramente luego se me ha deshecho un poco la historia. Me ha resultado un poco extraña. Quizá es algo personal, porque también hay mucha gente que me ha dicho que le ha gustado muchísimo. Creo que es una muy buena historia, además la idea está muy bien, pero al final creo que los personajes y la forma de desarrollar la historia no me han convencido del todo. Y ya por último, he leído el Evangelio, que como os conté en un vídeo de cuando me lo compré no podía resistirme a esta edición que es preciosa, y después el libro no me ha convencido tampoco del todo. En este caso creo que me ha jugado una mala pasada las expectativas que tenía, tanto por la sinopsis como por los comentarios que vi en internet. El libro pues cuenta la historia de una chica que vive en las afueras de Sevilla, que trabaja y que estudia, y que a mitad de su carrera de magisterio le toca hacer prácticas en un colegio católico de monjas que no tiene nada que ver con su educación y con su forma de vida. Sí que muestra muy bien la generación de los veinteañeros de mediados de los 2000, con los que además me siento muy identificada, pues que se preparaban y que se suponía que se iban a comer el mundo y se encontraron con una época en la que no había trabajo ni oportunidades, pero al final la historia de la protagonista me ha parecido un poco descafeinada, quizá me esperaba más. Bueno, y es mi turno para hacer repaso de las novelas que me he leído en el mes de junio y voy a empezar con la más adictiva de todas, que ha sido La puerta de Manel Loureiro. Es un thriller criminal con toques sobrenaturales que me ha parecido maravilloso. No puedes parar de leer, es de estas novelas que cuando cierras el libro y te vas a hacer lo que sea o te vas a dormir, tu cabeza sigue pensando en la historia de forma compulsiva y estás deseando acabar lo que estés haciendo para seguir leyendo. Me ha parecido brutal. Arranca con el descubrimiento de unos cadáveres en un monte. Alrededor hay indicios de que han sido asesinados a través de un ritual y aquí se abre una investigación policial que se va en muchas ocasiones a lo mitológico. Está ambientado en Galicia, en Pontevedra, y me parece maravilloso cómo maneja, digamos, estos dos géneros, cómo los fusiona y la capacidad que tiene de construir una trama que no puedas parar de leer, con capítulos que se leen súper fácil y con personajes interesantísimos. Os lo recomiendo porque merece mucho la pena. Y sigo con mi otra gran debilidad de este mes, que ha sido Si me dijeras que sí, de Adriano Moreno. Es la novela que me he leído para el reto del mes y el protagonista es un joven que se viene a vivir a Madrid para empezar la carrera. Un nuevo inicio en el que ya pretende ser como es, sin tapujos, fuera del armario y reconociendo delante de todos sus nuevos amigos que es gay. Una historia en la que además de este nuevo comienzo se nos cuenta ese primer amor de este personaje cuando llega a la universidad y a la capital de España. Me ha encantado la forma que tiene de escribir Adriano, es una historia muy fácil de leer, que no puedes parar de leer, además está llena de referencias a la cultura del momento, en este caso está ambientada en 2017, tenemos referencias a programas de televisión, series, además Madrid está muy presente, se va recorriendo distintas localizaciones que a mí me ha encantado pasar por ellas, porque las conozco todas y he vivido situaciones en todas de ellas, y creo que es una novela que, aunque el protagonista sea adolescente, obviamente la historia tiene que ser adolescente, pero está hecha para ser leída por cualquier edad. Yo la he leído y me ha encantado, la he disfrutado un montón, y además es una novela que me hubiera encantado haberla leído cuando yo tuve la edad del protagonista, porque creo que es una lectura muy necesaria para todo aquel que necesita pues sentirse identificado con alguien que está pasando por lo mismo, y no tiene por qué ser una salida del armario, sino hay muchísima gente que sin ser gay ha tenido que o ha depositado en los inicios universitarios sus esperanzas de un nuevo comienzo. Creo que esta novela ayuda mucho a esas personas y refleja una situación que hemos vivido mucho, así que os la recomiendo porque es una grandísima novela. Y sigo con uno de los libros que me he leído para el reto del mes, que es Mala herba, de Manuel Javois. Es una novela muy cortita, pero reconozco que me costó entrar. Quizá era por las expectativas o también por la forma tan peculiar, tan periodística que tiene Manuel Javois de escribir. Es una historia que acabó convenciéndome en la segunda mitad. Lo que ocurría daba sentido a todo lo que me había contado antes, que quizá no me estaba convenciendo. Es una novela que cuando la empecé sentí como si hubiera cogido un libro, lo hubiera abierto a la mitad y me hubiera puesto a leer, como que me faltaba información para contextualizar todo lo que me estaban contando y para contextualizar sobre todo, para construir esos personajes. Aún así, creo que es una novela
completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, que es una novela que no defrauda porque, aunque no la disfrutes plenamente, si al final no te gusta 100%, solamente por la forma que tiene Manuel Javois de escribir, creo que merece la pena porque es un autor que hay que descubrir porque es muy diferente. Y sigo con La husmeadora de Portosal, de Marina Sachs, que es una novela que combina la ciencia ficción con el thriller criminal y me ha parecido buenísima, sobre todo porque me parece que es un inicio brutal para una saga fantástica con largo recorrido. Nos sitúa en un mundo creado de cero, un mundo de fantasía, en el que hay muchas rivalidades entre las distintas poblaciones. Nos situamos en Portosal, una ciudad con puerto en la que el comercio es vital y ocurre un asesinato que lleva a la protagonista a investigar qué está ocurriendo en esa ciudad. Es una novela cortita, que se lee muy rápido, está muy bien escrita y es una historia muy sólida, con unos personajes que a mí me han cautivado desde el principio y que creo que es una buena recomendación y que además podría dar mucho más de sí este universo que han construido en esta novela. Y sigo con otra novela que me he leído para el reto del mes, que ha sido Tres chicos buenos, de Pablo Weslin. La verdad es que es una novela ideal para leer en verano. Es súper cortita, se lee muy fácil, no puedes parar de leerla, es muy ligera, aunque eso no quiere decir que no trate temas importantes, y además los protagonistas lo que hacen es coger un coche e irse a la playa de vacaciones. O sea, más ideal para el verano no puede ser. Estos tres protagonistas utilizan este viaje para reencontrarse y para vivir una nueva aventura juntos, una excusa ideal para que el autor nos cuente pues tanto sus experiencias amorosas como sus experiencias vitales. Es una novela que, más allá de la temática LGTB, trata muchísimos temas a través de cada personaje y creo que acaba siendo mucho más compleja de lo que parece a priori cuando te la empiezas. Son tres personajes que a mí me han enamorado, os lo decía en redes sociales, que empecé queriendo a uno, pero al final acabé queriendo a los tres. Acaban siendo muy entrañables y están muy bien construidos y además la trama, pues como os decía, es muy fácil de leer y te lleva solo, así que os lo recomiendo sobre todo para leer en verano porque es perfecto. Y termino con uno de mis autores favoritos, que como bien sabéis es Eloy Moreno, y os voy a hablar de El regalo, una novela que he disfrutado un montón, que como siempre me pasa con Eloy Moreno, la he leído de forma compulsiva, ya sabéis, capítulos cortitos, siempre un golpe al final que quieres seguir leyendo, y siempre con muchísimos mensajes. Es verdad que comparado con Tierra o comparado con Invisible, que son las dos novelas que yo he leído, quizá El regalo es bastante más obvio, bastante más directo que las otras en sus mensajes, pero aún así yo lo he disfrutado muchísimo. Creo que no hay que quedarse en una interiorización del mensaje tan literal como puede parecer a la hora de leerlo, sino que hay que quedarse con una idea bastante más amplia. Creo que es una historia llena de magia, con unos personajes muy interesantes y sobre todo con una localización de la que no os quiero contar nada para no estropearos mucho, que me parece fascinante y que me hubiera encantado que todo lo que transcurre en ese lugar hubiera durado incluso más. Ya sabéis que las novelas de Eloy Moreno no tienen sinopsis, así que no os voy a decir nada más, pero que Eloy Moreno es una apuesta segura siempre y a mí El regalo me ha gustado mucho. Y nada, aquí terminamos el wrap-up del mes de junio, que esperamos que hayáis encontrado ideas para leeros este verano, porque al final es cuando más tiempo se tiene para leer y es bueno recibir ideas. De todas formas, en el perfil de Empapelados os daremos más ideas para leer durante el verano. Así que hasta el próximo wrap-up.